Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1, versículo número 20. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo número 20. El 21 mejor, de un solo. Vayamos al 21, porque el 20 fue hace 2 domingos por la tarde, cuando veíamos el camino a la perversión, parte 1. Hoy es el camino a la perversión, parte 2. Dice así el versículo número 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a llegar hasta ahí. Padre, de una forma muy especial, te pedimos que seas propicio, Señor. Hemos dejado quizás muchas cosas esta tarde. Descanso, comodidad, labores preparativas para el día de mañana. Señor, comienza una nueva semana este día y el día de mañana hay ya compromisos con nuestros hijos, con el trabajo, con la vida rutinaria. Señor, pero hemos dejado todo. Descanso, comodidad, lo que sea. Lo hemos dejado, Señor, por venir a adorarte y seguir recibiendo de tu consejo, de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús oramos que tu palabra pueda impactar nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que están fuera del país y todos aquellos que escuchen y reciban esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Reflexionando sobre muchas enseñanzas, reflexionando sobre toda esta semana o estas semanas que hemos sido enseñados por su palabra, por su Espíritu Santo. Le agradezco al Señor de sentirme muy recuperado en mi salud, en mis fuerzas. Me ha ayudado mucho el caminar, me ha ayudado mucho. He estado oyendo que de los días que me siento bien en mi cuerpo, en mi salud, inclusive hasta mi voz es más fuerte, como que los pulmones se vitalizan. Entonces, hasta eso he notado, hasta mi voz, si usted me ha oído muy fuerte, es por eso, porque gracias al Señor me ha dado fuerzas. Cuando he estado antes de esta situación me sentía no muy bien de salud en mi cuerpo, aún hasta el hablar es bastante tranquilo, no me agrada porque esa no es mi naturaleza. Como usted me está oyendo, por ejemplo, este día, esta mañana y toda esta semana, así soy yo. Ahí me estoy dando cuenta, ese soy yo, digo. Gritón por naturaleza, regañón por naturaleza, pero no pierdo lo jovial, lo alegre, dígame. Sí, porque una cosa es enseñar la verdad, decir las verdades, y otra cosa es estar amargado, molesto, etc. No, lo que pasa es que, como le he dicho, uno se emociona. Cuando uno se deleita en lo que hace, uno se emociona. Y es por eso de que he tenido esa capacidad de poder estar continuamente enseñando. Reflexionando, le decía al principio, en la palabra, encuentro que en cada tema que el Señor me ha permitido preparar, lo que he recibido de parte de Él, lo que esta mañana, si usted nota en esta mañana, no sé si usted puede reflexionar
de que, pobre Eva, ¿verdad? Porque no estamos juzgando a Eva, pero Eva representa a la iglesia. Pero como que Eva, no me siento bien, algo me pasaba, algo me falta. Me siento desnudo. Me gusta. Siento que uno se ve bien cuando el predicador está de traje. No sé si usted pudo ver en Eva, en lo que estudiábamos y hace 2 domingos, cuando vimos que la tentación nos llevó a la muerte, el medio de la tentación, y hoy, aunque le pusimos el tema, no entramos a los detalles de lo que es el sistema, los medios, el sistema del enemigo. Así creo que le pusimos esta mañana. No sé si usted pudo ver la ingratitud. ¿No ve usted ingratitud en Eva? Sí, yo creo que hay mucha ingratitud y es muy, muy importante que nosotros podamos analizar lo que es la ingratitud. Si usted ve esto que acabamos de leer, vamos a desarrollar una vez más el camino de la perversión. ¿Qué es perversión? Perversión es cambiar lo bueno por lo malo. Esa es perversión. El cambio de lo bueno por lo malo. Ahí es donde uno se pervierte. Entonces fíjese que cuántos entramos al camino de la perversión o cuántos nos pervertimos sin darnos cuenta. Ahora, ¿por qué el camino de la perversión? La Escritura, y especialmente en este caso el apóstol Pablo, lo deja bien claro. Porque habla del cambio de la humanidad, habla del cambio del creyente, pues es una epístola, es una carta dirigida al pueblo de Dios. Vemos cómo es que uno puede cambiar lo bueno por lo malo. Hasta dónde nos damos cuenta nosotros de que estamos dejando lo bueno y estamos entrando a lo malo. ¿En qué momento es que nosotros podemos detectar que muchas cosas ya murieron en nosotros que son buenas? Y si son buenas y ya murieron, significa que vamos camino a la perversión. ¿Y cuántas están a punto de morir, como lo dice el apóstol Juan en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis? ¿Cuántos estamos a punto de perder otras? Entonces, si ya murieron algunas, es porque ya entramos a ese descenso. Y en la enseñanza de esos 2 domingos que veíamos, en el inicio del camino a la perversión, veíamos cómo de una forma, en esa espiral de descenso, sin detenerse, cuántos entramos a esa espiral y no hay forma de salir de esa espiral sino solamente con la ayuda de Dios. De lo contrario es imposible. Y yo me recuerdo que mencioné algunos aspectos muy importantes. Y lo primero que las personas hacen es rechazar a Dios. Luego, estas personas caen en un estado malo, un estado de pecado, un estado de desobediencia, y eso los lleva a alejarse más de Dios. Pero esto no termina ahí, sino que después de entrar a esta vida de pecado, hay un crecimiento de odio hacia Dios. Imagínense qué tremendo. Y muchos no se dan cuenta que odian a Dios. Muchos no detectan que odian a Dios. Entonces, cuando las personas deciden vivir de esta manera, Dios los deja. Si usted pudo ir, y si usted sigue leyendo, por ejemplo, en ese último versículo que leímos, para muestra un botón, ¿verdad? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Pero por qué los entregó a la inmundicia? O sea, los dejó a su antojo. O sea, ya no hubo ningún medio de hacerles ver, ya no hubo un medio de redarguir, ya no hizo nada por convencer, sino que ellos decidieron, entonces viene Dios y los entrega. Los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Y a dónde los llevó eso? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínense, nosotros vemos, por ejemplo, el homosexualismo, vemos el lesbianismo, es una perversión. Cambian lo bueno por lo malo.
algo en contra de naturaleza, como lo dice también en esta misma porción de este mismo capítulo, es en contra de naturaleza. Entonces hay una perversión, cambiar lo bueno por lo malo. ¿Por qué? Porque ese no era el orden de Dios. Ese no fue el orden de Dios. Eso no es natural en el hombre. Ahí hay perversión y hay que ver por qué se dio esa perversión. Y siempre llegamos, fíjese que quiero terminar la primera idea. En todo esto que estaba reflexionando he visto la ingratitud, porque aquí en el capítulo número 1 de Romanos encontramos nosotros ingratitud. Cuando nosotros analizamos los versículos, hay ingratitud de parte del hombre, hay ingratitud de parte del creyente. Y también el otro tema que yo quería desarrollar es cuando no valoramos, nos exponemos. Eso es lo que iba a compartir esta tarde. Y ayer le dediqué mucho tiempo a esto, basado en la parábola del hijo pródigo. Entonces, cuando nosotros no valoramos, ¿a qué nos exponemos? Por esto es muy importante que deberíamos de tener esa necesidad de aprender la palabra de Dios, porque por el desconocimiento de la palabra de Dios, todos perecemos, como lo dice Oseas 4:6. Entonces, nosotros nos descuidamos de algo muy importante. Si usted nota, todas las actividades y todos los compromisos y todas las responsabilidades y todos los deberes y todos los derechos que no son espirituales, por todo eso nos preocupamos, pero no nos preocupamos de esa misma manera por nuestro deber y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad y nuestro derecho en cuanto a la vida espiritual. Entonces, en todo somos fuertes, pero en esto somos deficientes. Esta mañana tuvimos un buen número de personas, pero muchas de ellas no regresan domingo por la tarde, no regresan el martes al estudio, no regresan el jueves al culto devocional normal que tenemos y vuelven a aparecer otra vez hasta el domingo por la mañana. Y si tienen algún problema de enfermedad, si tienen alguna necesidad económica, alguna falta de recursos, no se pueden congregar. Y tienen justificación ellos. Dicen, no se sienten mal porque es que mire, me enfermé. Está bien, pero ese no es el asunto. El asunto es que eso nos está llevando hacia el camino de la perversión. Ese es el problema. ¿Y cuál es el camino de la perversión? El camino que nos lleva a cambiar lo bueno por lo malo. Y nosotros no nos percatamos de esa verdad. Amén. Entonces, fíjese que que no hemos desarrollado estos puntos, solo los mencioné. Cuando di la primera parte del camino de la perversión, le hablaba yo de gente religiosamente perdida. 3 tipos de gente que le mencioné. Gente religiosamente perdida. Le mencioné gente moralmente pervertida y gente intelectualmente pervertida. Y esos 3 tipos de gente están del versículo 24 hasta el 32 del capítulo número 1. Que sería bueno estudiar cada una de esas cosas. Podríamos sacar 3 temas solo ahí. Primeramente, estudiar la gente religiosamente pervertida, que hablamos mucho en esta ocasión que iniciamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué causó esta tragedia? ¿Qué causó esta tragedia? Porque es una tragedia en esta triste historia de perversión de la humanidad, en esta triste historia de perversión del creyente. Porque sería muy importante que aquellas personas que hemos conocido en el Señor y que ya no están, qué interesante sería preguntarles, ¿qué les pasó? ¿Qué los condujo a la perversión? O sea, al cambio tan drástico de tener una vida buena a una vida mala. ¿Qué fue lo que los cambió, lo que los transformó? Y tremendo, porque el apóstol Pablo, y vuelvo a repetir algo que hemos estado escuchando en esta semana, por lo menos lo hemos sacado a luz como un contexto separado, y es el de Gálatas. ¿Qué fue lo que a ustedes los fascinó para dejar el evangelio? ¿Qué fue lo que los
fascinó, dice Pablo. ¿Qué fue lo que les pasó? Inclusive hemos ocupado por la palabra griega, hemos encontrado esto, que los preñó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino es que algunos lo perturban. Pero óigame, ¿cuántos de nosotros dejamos un evangelio de restauración por un evangelio de prosperidad? ¿Cuántos dejamos un evangelio de restauración por un evangelio de comodidad, de conveniencia? ¿Cuántos dejamos? Y hemos estado recibiendo un evangelio que restaura, un evangelio bueno, podríamos decir, pero hemos dejado el evangelio bueno y nos hemos pervertido. Hemos dejado un evangelio donde el Señor trató con nosotros para dejar una infinidad de costumbres, una infinidad de tradiciones paganas, mundanas, religiosas, y de repente nosotros nos encontramos haciendo las cosas que antes hacíamos. Y que en un tiempo, conforme a la palabra, las juzgamos. Y dijimos, no vuelvo. No sé si será algún problema, cambio, o me bajo el micrófono. Si no, me dan uno manual porque nos va a estorbar eso. El que tiene Ingrid, ¿dónde está Ingrid? Gloria a Dios. Voy a apagar. Sí, no, aquí nomás, aquí lo apago yo. Gracias, hijo. ¿Qué fue lo que nos llevó a la perversión? ¿Qué fue lo que nos llevó, por ejemplo, a celebrar nuevamente la Navidad cuando eso entendimos que era un paganismo? ¿Qué nos llevó a volver a celebrar la Navidad, por ejemplo? ¿Qué nos fascinó? Si eso no trae más que problemas, si eso no trae más que deudas, gastos, si no tenemos deudas pero gastamos. O sea, es algo que uno no comprende. ¿Qué es lo que nos fascina? Pablo me enseña en su carta a los Romanos capítulo número 1 de que ¿qué es lo que cambia lo bueno hacia lo malo? Todo el tiempo la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Siempre. Lo que pasa es que desconocemos nosotros la palabra. Por eso David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar su palabra. Y así encontramos una infinidad de citas bíblicas que nos muestran que todo está en la palabra de Dios. ¿Por qué tropezamos? Porque andamos en oscuridad. ¿Por qué andamos en oscuridad? ¿Por qué tomamos decisiones y las decisiones que tomamos no son las correctas? Porque nuestro juicio no es correcto. Porque el juicio, como estamos aprendiendo los martes, no es conforme a la palabra, sino conforme a mis deseos, a mi opinión, o a lo que el mundo hace, o a lo que el mundo ofrece. Entonces, mi juicio es malo y el juicio lo necesito para tomar decisiones. Amén. Entonces, ¿qué causó esta tragedia? ¿Por qué las personas, por qué los creyentes se alejan tanto de la verdad? ¿Por qué los creyentes nos alejamos tanto de la verdad? Porque eso es lo que pasa. ¿Cuánto nos apartamos de la verdad? Asimismo podríamos hablar de gente que constantemente se congregaban, perseveraban, como lo veíamos esta mañana, pero de repente hubo un cambio. ¿Qué los cambió? ¿Qué los motivó? ¿Qué los hizo cambiar lo bueno por lo malo? Antes nos reuníamos por la tarde, hoy nos quedamos haciendo no sé qué. ¿Y cuánto tiempo es que estamos nosotros en nuestra reunión? 2 horas. Y hoy posiblemente nos quedamos viendo televisión, hoy posiblemente nos quedamos descansando en la cama, hoy posiblemente salimos a un paseo. La pregunta será, ¿es malo eso? Eso decídalo usted. Yo le puedo dar mi respuesta. Usted dése su respuesta.
Porque aquí vamos a hablar, por ejemplo, de preeminencia. ¿Es superior para usted el Señor? Si no es para usted el Señor el primero, entonces para usted no tiene nada de malo cualquier cambio. En vez de congregarse, quedarse viendo televisión. En vez de congregarse, hacer deberes. En vez de congregarse, planchar ropa. En vez de congregarse, lavar ropa. En vez de congregarse, adelantar el trabajo de su oficina. Es usted quien decide. Es su nivel de espiritualidad el que va a decidir. Entonces es su nivel de espiritualidad quien va a emitir un buen juicio en cuanto a la decisión que usted quiera tomar. Pero quiero decirle algo, que las berenjenas usted solito se las va a comer y yo solito me las voy a comer porque no estoy exento. Entonces, cuando vengan las berenjenas, ¿por qué? Porque es el ejemplo que puse hace muchos años, como a mí no me gustaban o ya me gustan, pero ya quedó bonito, berenjena. Hoy me las como porque hay gente que las hace ricas. Y siempre me dicen que usted no ha probado las que yo hago, me decían. Y tenían razón. ¡Y qué cosa más rica! Pero quedó porque a mí no me gustaba, entonces puse el ejemplo de las berenjenas. Cuando vengan las berenjenas, o a lo que a usted no le guste, quizás no le gusta la pacaya, porque es amarga, dice, no me gustaba, hoy me gusta. Quizás a usted no le gusta la cebolla, lo que no le guste. Entonces, cuando venga esa cosecha, usted se la va a tener que comer solito o solita. Y va a querer que alguien le ayude. ¿Y por qué? Tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerda aquel corito? Ese muerto no lo cargo yo. Usted solito va a tener que comerse las berenjenas. Y eso me ha tocado a mí. Me toca comerme. Y solo yo sé que me estoy comiendo las berenjenas. Y sé que nadie me puede ayudar. Entonces, ¿qué causó esta tragedia? ¿Qué pasó? El versículo 21, el apóstol Pablo, mire qué tremenda la razón que nos da, y vamos a tocar ese primer punto en el versículo número 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire qué tremendo. Amén. Aquí está Pablo dándonos la razón, no solamente para la gente como humanidad, sino al creyente, sino también a los que de alguna manera nosotros pertenecemos a la iglesia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, bueno, ¿tú conociste al Señor? Sí. ¿Y entendiste sobre el nacimiento del Señor? Sí. ¿Tiene que ver algo con la Navidad? No. ¿Y entonces por qué has vuelto otra vez a la Navidad? Si sabes la historia de eso, el paganismo, la falsedad, el engaño que hay en eso. ¿Cómo es posible que sabiendo esto regreses? Eres como el perro que vuelve a comerse lo que ha vomitado. Eres como la cerda que después de ser lavada se vuelve otra vez a introducir al cieno. Yo sé que es bien duro lo que estoy diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Mire cuántas cosas hay del camino de la perversión. Dice, ni le dieron gracias. Algo más, sino otra razón, que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, hermano, qué terrible es la perversión. Qué terrible es cambiar lo bueno por lo malo. ¿No cree usted que le dolió a Esaú
¿Verdad que le debe haber dolido a Esaú? Y quiero decirle algo, si usted y yo somos hijos, nos va a doler cuando perdamos. Cuando no valoramos, nos exponemos. Eso fue un sentir en el hijo pródigo. No valoró. ¿Y a qué se expuso? Y traía como muchas razones por las cuales deberíamos de entender esa verdad. Que cuando nosotros no valoramos, ¿a qué nos exponemos? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta noche podemos dar fe de esa verdad. Cuando no valoramos, nos exponemos. Hablemos de nuestra casa, hablemos de nuestro matrimonio, hablemos de nuestros hijos, hablemos de nuestro trabajo, hablemos, hermanos, de la provisión que Dios nos ha dado, hablemos de los recursos que tenemos, hablemos de la iglesia que tenemos, hablemos de la palabra que tenemos, hablemos del servicio que no hemos valorado. ¿A qué nos hemos expuesto? Porque de seguro el Señor se dirigió a Adán y a Eva, y ya estamos conociendo bastante bien la historia, pero Dios se dirigió a Adán y a Eva. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? No valoraron de maestro. Entonces, cuando no valoramos el maestro que Dios nos da, ahí viene otro maestro. Y lamentablemente le creemos más al extraño que al que tenemos. Cuando no le hacemos caso a papá y a mamá, ahí tenemos el amigo, ahí tenemos al compañero. Y qué tremendo es saber que cuando nosotros despreciamos a nuestros padres, o sea, cuando nosotros despreciamos a nuestro verdadero maestro, cuando nosotros despreciamos a la palabra de Dios, cuando nosotros despreciamos la verdad, viene un espíritu de mentira y le creemos a la mentira. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y lo dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, que cuando rechazamos la verdad, creeremos a la mentira. Entonces el camino a la perversión es que hemos dejado de creer la verdad y comenzamos a poner atención a la mentira. Qué delicado es esto, hermano. Y mire, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios no se cansa de hablarnos y de hablarnos y de hablarnos. Y nos tiene bien a los que predicamos para que sigamos hablando, aunque la gente no nos quiera oír. Y muchos estamos conscientes, como Jeremías, te envío, o a Ezequiel, te envío a un pueblo que no te va a querer oír. Pero yo te he dado una frente de diamante. Pelearán contra ti, le dice a Jeremías, pero no podrán contra ti. Tremendo. Entonces, primero es que se olvidaron de la posición de Dios. Este es el primer punto. Se olvidaron de la posición de Dios. ¡Qué tremendo! Analicemos este primer punto. Se olvidaron de la posición de Dios. ¿Y qué es lo que puede hacernos olvidarnos de la posición de Dios? ¿En qué posición está Dios? ¿Cuál es la posición de Dios para mí? Porque dice el apóstol Pablo, dice, no le glorificaron como a Dios. Oiga, qué tremendo es esto. No le glorificaron como a Dios. Ni siquiera pensaron si conocían a Dios. Es que, óigame, usted para tomar decisiones, usted para, con eso lo digo todo, para tomar decisiones, usted tiene que pensar en el Señor. Es que usted no se manda solo. Lo que pasa es de que comienza a haber un cambio en nosotros. Y este cambio lo expresa el apóstol Pablo. ¿Qué significa que ni siquiera no le glorificaron? Ni siquiera pensaron si conocían a Dios. Esto es, no le dieron el primer lugar de su vida. ¿Cuál es el camino a la perversión? Uno de esos detalles es que no le glorificaron como a Dios. O sea, no le dieron la posición que Dios merece. Significa, hermano, que no le dieron al Señor el primer lugar en sus vidas.
Esta es la verdad de la iglesia. Si la iglesia, si el creyente no le da el primer lugar a Dios, ¿quién lo tiene? Y usted y yo sabemos qué es lo que Dios ha hecho. Habló de los que son sus hijos. No estoy hablando de cualquiera. Porque los que encontramos como Abraham es un hijo. Cuando hablamos de Isaac, es su hijo, hijos del pacto con él. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de un hijo de Dios. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de un hijo de Dios. Cuando hablamos de David, hablamos de un hijo de Dios. La pregunta es, ¿usted es un hijo de Dios? Entonces, si usted es un hijo de Dios, tenga la seguridad que si Él no tiene el primer lugar y usted es un hijo, le va a enseñar a que Él debe de tener el primer lugar en su vida. Dame a Isaac, le dijo. Y algunos tenemos hijos, literalmente Isaac, y no lo entendemos. Que Dios nos dice, dame a Isaac. Y si no es Isaac, ¿cómo se llama? Dámelo. Porque Él, con Él, estás usurpando mi posición. Triste. No le dieron el primer lugar en su vida. Y eso significa que eligieron un camino de vida peligroso. ¿Y cómo voy a saber yo si el camino que estoy llevando es peligroso? Solo a través de la palabra. Y si no tenemos la palabra, pues va a seguir yendo hasta ver hasta dónde. No sé en qué momento se va a detener ese camino. Acuérdese, esto tiene que ver con el descenso progresivo de espiral. Descenso, no estoy hablando de ascenso. Descenso, esa espiral tiene que ver con eso. Y ese es uno de las razones que no le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas. ¿Es Cristo el Señor de su vida? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, habríamos que saber que es Señor. Él es Señor de nuestra vida. Él es el Señor de todos nuestros planes. ¿Realmente es Él el primero en nosotros? Si Él es el primero, es el Señor en nuestros planes, antes que cualquier cosa. Él es el Señor de nuestros planes. Cuando decimos Él es el Señor de nuestros planes, ¿a qué se refiere eso? Que ese plan se va a hacer si Él quiere o no quiere, no se hace. ¿Es el Señor de las tempestades el Señor de nuestra lengua? Porque ¿en qué problemas nos metemos? Por nuestra boca. Y hace poco también el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad? De guardar silencio, de enmudecer, de no abrir nuestra boca, de no cometer pecado con nuestra boca. Es el Señor de los cielos, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestra familia, el Señor de nuestro trabajo, el Señor de nuestra empresa, el Señor de todo lo que nosotros tenemos. Él es el Señor. Él es el Señor de su agenda, de mi agenda. Es el Señor de nuestro tiempo. Es el Señor de nuestra voluntad. Qué tremendo, porque miren, nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Si yo quiero voy a la universidad, si yo no quiero no voy. Si yo quiero voy al trabajo, si no quiero no voy, yo voy a pedir permiso, voy a decir que estoy enfermo, soy el Señor de mi tiempo, hoy hay un buen partido, yo me voy a quedar en mi casa hoy. Y eso lo podemos hacer en lo espiritual. Entonces no es Señor, es Señor de nuestra voluntad. Entonces el apóstol Pablo en Colosenses 1:18
habla que Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida. ¿No habla esto de superioridad en todo? Él debe de tener la preeminencia. ¿Cómo dice Colosenses 1:18? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia, no es la superioridad. Si no es así, entonces, ¿a qué nos exponemos? Para que en todo, voluntad, para que en todo tiempo, para que en todo lo que hemos mencionado tenga la preeminencia. Entonces, ¿sabe qué dice Pablo? Que merece ser el primero en nuestro corazón. Hay algo más. Segundo punto, ahí en Romanos 1:21. Romanos 1:21. Y es que se olvidaron de la provisión de Dios. Mire qué tremendo. 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Segundo, ni le dieron gracias. Oiga, ¿qué significa? Que se olvidaron de la provisión de Dios. Porque Pablo dice, no le dieron gracias. Entonces, si no le dieron gracias, si se olvidaron de la provisión de Dios, ¿cómo se llama esto? Se llama ingratitud. ¿Ve cuál es el camino a la perversión? ¿O el camino de la perversión? No es una sola cosa, son varias cosas. Y en muchas de ellas es la ingratitud. ¿Y qué pasó? La ingratitud afectó su forma de ver a Dios. Afectó su forma de ver a Dios. ¿Y cómo puede ser? Mire, en el caso de los hijos, por ejemplo, algunos hemos pasado por ahí, otros vemos que otros hijos hacen ver. ¿Y quién le mandó que fuera usted mi papá? Pues yo no escogí que usted fuera mi mamá. Además, yo soy su hijo, tiene que darme de comer. Además, yo soy su hijo, usted tiene que darme estudios. La forma de ver a Dios afectó. Su ingratitud afectó la forma de ver a Dios. Me recuerdo que estaba muy joven, quizás unos 22 años tenía yo más o menos, y tenía un trabajo de auditoría nocturna. En el tiempo de la guerra, en el tiempo en que no había transporte. Después de las 4 de la tarde era rarísimo encontrar transporte. Habían toques de queda, no sé si usted se recuerda. Tal vez no había nacido usted todavía. Pero como yo soy bien viejo. Entonces, había un señor que era el transporte de la empresa. Entonces él me dijo, mire, don Eduardo, aunque yo era un jovencito, él muy respetuoso me decía, mire, don Eduardo, porque yo era el auditor nocturno. Mire, don Eduardo, me dice, ¿sabe qué podemos hacer? Lléguese a mi casa, me dijo. De su casa, váyase a mi casa, vea cómo llega, y de ahí yo lo voy a traerme todos los días. Entonces me pareció bien, porque no había transporte. Lograba salir de mi casa y llegaba, hermano, donde él muy temprano, y me tocaba esperar hasta 2 horas, 3 horas. Imagínense los precios que hemos pagado por nuestra cabezota. Ve todo lo que quiere uno guardar a los jóvenes, porque el joven solo ve el regaño para él, va. No, es que, óigame, tenemos mucho que decirles, de que se pierde mucho, nos exponemos mucho. Imagínense, hermano, que yo entraba a las 10 de la noche, y como no había transporte, me tenía que ir a las 6. Antes de las 7 yo estaba ahí donde el Señor, para que me llevara a donde trabajaba, y hasta las 10 de la noche entraba yo. Y si no me exponía en la noche a caminar y me podían matar.
porque había toque de queda, porque era peligroso, porque se daban enfrentamientos, porque hacían explotar postes de teléfono, cajas telefónicas, postes de la luz. ¿Se recuerda usted, viejito? Ah, pues sí, hay. Todo eso lo viví. Entonces, comprende por qué tenía que irme. Entonces, pero no eso es lo que le quería contar, sino que lo que le quería contar era esto, que fíjese que una vez llegué y el Señor tenía una fiesta. Estaba cumpliendo 15 años su hija y había hecho una fiesta. Había hecho una fiesta rosa. Entonces, cuando yo llegué, estuve esperando, dieron las 9:20 y él no salía. Yo dije, bueno, dije yo voy a ver cómo hago, le voy a ir a preguntar. Y entré y él estaba tomado. Entonces cuando me dijo, hola don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya se imagina todo. Le digo, mire don fulano, le digo, ¿no vamos a ir? No, me dijo, hoy no vamos a ir. Entonces vine yo y como estaba tomado, no iba, entonces me retiré. No se preocupe, yo voy a resolver. Entonces pagué un taxi. En ese tiempo no sé cuánto me cobró el taxi, un montón de dinero. Nadie hacía carrera a esa hora. Entonces me fui en taxi. Mire lo que le quiero contar. Cuando llegué al trabajo y se dieron cuenta que en taxi, bueno, ¿y qué pasó con don fulano? No, es que tiene una fiesta. Y mire, se reunieron todos los empleados y me dijeron, no, mire, él tiene que pagarle el taxi, me dijo. ¿Qué le dije yo? Él le tiene que pagar el taxi, me dijo. ¿Por qué? Porque la costumbre se vuelve ley, me dijo. ¿Usted cree en eso? Mire, era joven, pero no era tonto. No tanto, pues. Yo dije, si todas las noches me trae, yo le voy a decir que me pague el taxi que pagué. Lo que voy a hacer es que voy a perder mi ray. No cree que uno ha dicho, mire, tal vez solo me decía, señor, mire el cipote tonto, me hubiera dicho. No lo vuelvo a llevar, vea cómo hace. Y ya tenía como 2 años él, oiga, de darme ese ray. La ingratitud hace ver a Dios de una forma que no es correcta. ¿Qué triste? Y si usted es mi papá, ¿y qué? Usted tiene que darme de comer. Si usted es mi papá, ¿y qué quiere que haga yo? Pues no es así. Por eso dice el apóstol Pablo que no le dieron gracia. Entonces la ingratitud afectó su forma de ver a Dios. Ellos se convencieron en sus razonamientos. Oiga, qué tremendo. Perdón, se envanecieron. Así se envanecieron. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se atribuyeron el crédito por todo lo que Dios les había dado. Qué tremendo que Dios nos bendice y nosotros creemos que me lo he ganado. Qué tremendo que Dios me bendice y me creo que me lo merezco. Ve el camino a la perversión. Estamos cambiando lo bueno por lo malo. Y no nos percatamos nosotros de esa verdad. Y vamos ahí en el descenso, en el descenso de la espiral. Ahí vamos. Lamentablemente. Se enorgullecieron de sus propios logros. Se enorgullecieron de sus propios logros. Tal vez no lo expresamos, pero dentro de nuestro corazón decimos, es que yo me esforcé. Es que yo me lo ingenié. No debe de ser así. Si no reconocemos que Dios es bueno y que todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos es porque Él nos da la oportunidad y nos da la capacidad, estamos en el descenso ese. Vamos rumbo a la perversión. Estamos cambiando lo bueno por lo malo. Entonces el orgullo oscureció sus corazones para la luz de la vida. Se hicieron egocéntricos. Amén. Deberían haber vivido centrados en Dios, pero ellos se volvieron egocéntricos. Ellos mismos eran el centro de su vida. Y esto les afectó en gran manera. Tercer punto. Se olvidaron de la personalidad de Dios.
en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el tercer punto, ese es hasta 32, pero no lo vamos a leer. Se olvidaron de la personalidad de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Significa que cuestionaron al Creador, rechazaron la evidencia de su plan de creación. Rechazar al Creador lleva a la idolatría. Mire qué tremendo es esto. Hicieron imágenes de personas, hicieron imágenes de animales, exaltaron la creación por encima del Creador. Ahora, esto es bien importante lo que le voy a decir. La idolatría toma la forma de la época en que se desarrolla. Posiblemente no tenemos hoy ahí animales. Posiblemente no tenemos ahí hombres. Pero ¿qué clase de imágenes, qué clase de idolatría nosotros tenemos? Lo que tenemos en la época. Mire qué tremendo. Yo le quiero preguntar, espero que no sea afirmativo, pero le quiero preguntar, ¿no es para usted ese pequeño teléfono un ídolo? Porque muchas veces usted a ese teléfono le dedica 3, 4, 5, 10, 15, 18 horas. Y hoy tiene la peculiaridad de ese teléfono que usted lo mantiene encendido las 24 horas del día. Y todo lo hace a través de él. Y hay de aquellos que están cerca de usted si usted lo pierde. Usted no se ha fijado aquí porque yo creo de que usted tiene temor. Pero qué triste es estar en un almuerzo, en una cena, en un desayuno, en una reunión familiar y usted está así. No me importa la justificación, pero usted entra en eso. O está jugando, se está comunicando, lo que sea, usted no está con nosotros. Dan ganas de decirle, mire, ¿por qué no se va? Mire, ¿por qué aceptó la invitación? A mí me ha tocado estar 3 minutos en un lugar donde he llegado a visitar y me he ido porque ni siquiera la televisión apagan. Y todos están así, viendo la televisión. ¿Acaso qué es televisión? Sí, hermano. Sí. Sí, pues sí. Váyase, usted no llegó en un tiempo oportuno. Usted fue inoportuno. Porque no solo es el celular, también es la televisión. Pasa las 24 horas encendidas en muchos hogares. Aunque no la vean, aunque no la oigan, está encendida. Y después nos preguntamos, entonces la idolatría toma la forma de la época en que se desarrolla. No, ya no hay esculturas. Ya no son esculturas. Ya no son fotos. La idolatría lleva a la inmoralidad. La homosexualidad se mostró desenfrenada. ¿Qué significa esto? Que se hicieron esclavos del pecado.
el camino a la perversión. Cambiar lo bueno por lo malo. ¿Y cuántas cosas buenas hemos cambiado y se han vuelto malas? Mire, tremendo, yo he estado en restaurantes donde yo he visto a los papás y a los hijos, si son 4 o son 5 la familia, los 4 o los 5, hasta el niño tiene un teléfono de mentira. ¿O me equivoco? Él está haciendo lo que su mamá hace, lo que su papá hace, lo que sus hermanos hacen. Entonces tiene 4 maestros ese pobre niño. No hay hoy comunicación entre las familias. No lo hay. Ya ni a la mesa se sienta la familia hoy. Cada quien pasa comprando su chucho caliente. Sí, hermano, es cierto. Sé que lo afecté un ratito, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, que podamos comprender que 2 caminos se extienden delante de nosotros: a la perversión o a la vida abundante. Y muchos no le damos el valor debido al camino en que estamos, porque este camino se puede volver un camino a la perversión. Hemos escogido un camino abundante, un camino de paz, un camino de bendición. Pero Pablo tenía toda la razón, Señor, porque eso fue lo que él pudo ver en la humanidad. Él pudo verlo aún en los creyentes, muchos de ellos religiosamente pervertidos, muchos de ellos moralmente pervertidos y muchos de ellos intelectualmente pervertidos. Cambiar la verdadera vida en Cristo por cosas religiosas. Cambiar lo moralmente permitido por Dios por lo que es prohibido. Y convertir el estudio, la profesión que es buena, convertirla en algo que es indebido. Es algo que se vuelve un rival para con nuestro Dios. Entonces aquí está una razón por la cual muchos nos alejamos de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Podríamos preguntarnos. El apóstol Pablo dice 3 cosas muy importantes. 1, se olvidaron de la posición de Dios. 2, se olvidaron de la provisión de Dios. Y 3, se olvidaron de la provisión de Dios, de la personalidad de Dios, perdón. 3 cosas muy significativas que deberíamos de prestarle atención, hermano. Usted y yo que hemos venido en esta noche, que hemos regresado en este día, pongamos la atención a estas 3 cosas y reflexionemos si en nosotros hay ingratitud. Que la ingratitud no nos permita ver de una forma diferente a Dios. Señor, ayúdanos. Es tan fácil perdernos que muchos nos congregamos, pero ya no somos creyentes. Muchos servimos, pero ya no somos sacerdotes o levitas de tu casa. Porque lamentablemente hemos elegido el camino de la perversión, Señor, o el camino a la perversión. Y sin darnos cuenta, muchas cosas buenas han dejado de ser en nosotros y comenzamos a hacer muchas cosas malas. Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor. Gracias por permitirnos
estudiar esta porción tan delicada y de verdad, Señor, tan profunda. Gracias, Señor. Y cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos y cuidaré mi corazón de todo lo